Lo que debes saber cada mañana sobre economía y el mundo de las finanzas en Pauta 100.5. 9 de la mañana con 34 minutos. La gran noticia esta mañana en materia económica es la tasa de desocupación, y lo digo con un tono de preocupación porque las cifras, al parecer, en una primera lectura no son positivas. El desempleo en el trimestre móvil abril-junio aumentó en 0,5 puntos porcentuales a 9,4%. Nos mantenemos en los niveles más altos desde 2021. La tasa de desocupación, además, en el caso de las mujeres, también se mantiene sobre el 10%, sube en 12 meses en 0,5 puntos porcentuales al 10,4%, y la tasa de desocupación está en 27%. Bueno, para hablar de estas cifras y entender también cómo hay que leerlas, nos acompaña Juan Bravo, director de los SEC de la Universidad Diego Portales. Juan, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Mercado Central. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿son buenos días o no son buenos días con estas cifras? ¿Qué opinas? A ver, mira, los datos por supuesto no son buenos y vienen a ratificar un escenario de mucha debilidad del mercado laboral, Mm, ¿cierto? Lo que sí quizá era esperable una tasa de desempleo un poco más alta, porque en el reporte del mes pasado ujú, había marcado ya la tasa de desempleo 9,4%, mm, y hoy de nuevo fue con el dato de hoy, ¿cierto? De sí, nuevo 9,4%. Entonces, lo que uno espera siempre es que a medida que van incorporándose los meses de invierno, en este caso se incorporó junio al mm, trimestre móvil, que es uno de los meses con la peor estacionalidad del año, ¿cierto? sí. Porque hay varios rubros que tienen temporada baja, como la agricultura, el comercio, restaurantes, turismo, etcétera. Pero a pesar de eso, la tasa de desempleo logró mantenerse. En ese sentido, quizá el dato fue un poco menos malo que lo esperado. Mm. Lo que estábamos esperando que fuera superior al 9,4% y se mantuvo en 9,4%. Entonces, dentro de la gravedad, ¿cierto?, de la situación del mercado laboral, al menos en lo que es tasa de desempleo, al menos se mantuvo estable. Y eso es porque el empleo se aceleró en algo. El mes pasado el empleo había crecido 0,8% anual, y en este reporte crece 0,9% anual, te fijas, o sea, Sí. crece un poquito más de lo que crecía el mes pasado, pero claro, la fuerza laboral, las personas que desean Mm. prestar servicios de trabajo en el mercado laboral también se aceleraron levemente, pasaron de crecer 1,3% anual a 1,5% anual. Entonces, eso significó que la tasa de desempleo, en definitiva, aumentara en 5 décimas, que fue lo mismo que aumentó el mes anterior. Mm. Ahora, muchas veces cuando aumenta esa fuerza laboral, es leído como una noticia positiva. En este caso, es para celebrar también que sigamos con una fuerza laboral en expansión, porque si se estuviese contrayendo significaría que las personas ya simplemente están tan desesperanzadas que no salen a buscar trabajo. Claro, la verdad es que lo normal, lo habitual en los datos es que la fuerza laboral crezca. Mm, ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos que estamos en un periodo de cambio demográfico acelerado, aún así la población total todavía crece, ¿cierto? Cuando ya estemos en una década más y se cumplan los pronósticos de que la población va a empezar a contraerse, ahí la normalidad va a ser que la fuerza laboral decrezca, pero de mm, momento lo habitual es que crezca. Eso es lo normal, no es algo atípico. Lo raro es cuando decrece, y justamente, por ejemplo, en la pandemia decreció porque justamente la gente ya no estaba buscando trabajo, exacto. pero lo habitual es que crezca. Entonces, cuando miramos la cifra de hoy, ¿cierto? La fuerza laboral crece al 1,5% anual en total. El año pasado, en 2025, en promedio creció al 1,1% anual. Por lo tanto, la verdad es que este no es un crecimiento anormal de la fuerza laboral, es ligeramente mayor que lo que vimos en 2025. Por lo tanto, esto no obedece a un crecimiento demasiado anormal, Mm, ¿cierto? Muy alto de la fuerza laboral, ni mucho menos. Ahora, cuando uno desglosa por sexo, ujú, ahí sí, en el caso de las mujeres, efectivamente se ve un aumento de la fuerza laboral que es mayor que el año anterior.
Ya. En el dato de hoy, la fuerza laboral de mujeres creció al 2,3% anual, pero si uno mira el año pasado, la fuerza laboral femenina creció al 1,6% anual. Mm. Entonces, en las mujeres sí, efectivamente, hay una fuerza laboral que está entrando con más fuerza que el año anterior, ¿cierto? Y en parte, entonces, eso nos explica por qué también la tasa de desempleo de mujeres, ¿cierto? Está en niveles mucho más altos. Hoy día llegó al 10,4%. Con esto entonces ya llevamos 4 meses consecutivos con tasa de desempleo femenina del 10% o más. ¿M? Mm. Y en parte tiene que ver con eso, con que en las mujeres se está recuperando con mucho mayor fuerza la participación laboral que en el caso de los hombres. Es decir, finalmente, ¿sería algo natural también que se esté recuperando? Lo pregunto porque en este minuto una de las políticas públicas también que se discute es el Salacuna Universal. Ujú. Claro, es que esa política es esencial, ¿cierto? Cuando tenemos ya por 4 meses una tasa de 2 dígitos de desempleo femenino. La verdad es que Sala Cuna Universal, eh, uno de sus objetivos, ¿cierto?, es precisamente eliminar el desincentivo a la contratación femenina. Al final del día, lo que ocurre es que es la propia ley Mm. la que encarece la contratación femenina y ese es el diseño que se busca cambiar. Entonces, por supuesto que es muy importante. Siempre hemos planteado que uno de los objetivos es que la tasa de participación de mujeres aumente, ¿cierto? Porque es mucho menor que los hombres. La brecha de género en materia de participación es de alrededor de 17 puntos porcentuales. Entonces, justamente ese es un objetivo, que más mujeres participen en el mercado laboral, pero para que esto tenga sentido, esas mujeres, la idea es que puedan lograr la empleabilidad, no solo que Sí, se inserten al mercado laboral para que no exacto. tengan oportunidades laborales o al desempleo. Entonces, Sí. eso me parece esencial. Ahora, Ujú. ¿hay una forma de ver si es que este aumento es en empleos de calidad o podría estar alimentando también el aumento de la informalidad? Sí, bueno, lamentablemente en materia de creación de empleo, de la calidad, Mm. son muy malas. Y la verdad es que esto sigue la tónica de meses anteriores. Por un lado, el empleo formal decrece nuevamente, se destruyen 33.000 empleos formales en el último año. Con esto llevamos 4 meses consecutivos de destrucción de empleo formal y en cambio el empleo informal aumenta en 115.000 en el Mm. último año. Y Mm. por lo tanto llevamos 8 meses de alza de empleo informal. Entonces, el empleo que se crea está liderado totalmente por la informalidad laboral. Mm. Lo más grave, a mi juicio, de este reporte es cómo se profundiza la destrucción de empleo asalariado formal en el sector privado. Cayó en 126.000 ese tipo de empleo en el último año y por lo tanto esto muestra una profundización de la destrucción de ese tipo de empleo en los últimos meses. Ya Mm. llevamos 6 meses consecutivos. Entonces, eso en parte tiene que ver, ¿cierto?, con la debilidad de la actividad económica. Vamos a ver el IMASEC Sí, el lunes, ¿cierto? Pero al menos desde enero a mayo tuvimos IMASEC negativo, la sí. actividad económica se contrajo, estamos produciendo menos bienes y servicios y eso, por supuesto, que repercute en las necesidades de contratación. Y desde el punto de vista del subempleo, el subempleo son aquellas personas que a pesar de que están ocupadas en la estadística, no pueden aportar toda su capacidad productiva en el mercado laboral, ya Mm. sea porque trabajan una jornada parcial, pero de manera involuntaria, porque a esas personas les gustaría y estarían disponibles para trabajar más horas, o porque son personas con educación superior completa, Mm. pero que hacen un empleo de mediana o baja calificación. Y si miramos todo el subempleo, aumenta en 138.000 en el último año y se destruyen 56.000 empleos sin subempleo. Entonces, la verdad es que la creación de empleo en Chile es pésima, Mm. liderada por la informalidad y por el subempleo.
Claro, es decir, los empleos que se crean son de mala calidad o son Ajá, para personas que en realidad están aspirando a más horas o también a ajá, trabajo de mayor especialización ajá. o con mayor calificación en realidad. Ahora, decía Juan que la destrucción del empleo formal, si bien entendí, responden principalmente al bajo crecimiento. Sí, ese es uno de los factores. Ahora, hay un factor adicional, por supuesto, que son los costos salariales que se han desalineado de la productividad laboral. Sí. Eso es sin lugar a dudas, es uno de los hechos que ha repercutido. El Banco Central en dos estudios, ¿cierto? Mostró esto con evidencia empírica, pero los datos del INE, la verdad es que ya vienen mostrando hace tiempo que hay una destrucción de empleo asalariado formal en las MIPYMES en particular. Mm, Y de hecho, con este nuevo dato que sale hoy, ya se cumplen 12 meses consecutivos de destrucción de empleo asalariado formal en las MIPYMES. mm, Si miramos el dato de hoy, hubo una caída de 131.000 empleos asalariados formales en las MIPYMES. Y fíjate que esta destrucción que yo te comento empieza justo después de que se extingue el subsidio al salario mínimo, mm, que le ayudaba a las empresas de menor tamaño a pagarlo. Ese subsidio se extingue en abril de 2025 y precisamente a partir del trimestre mayo-julio de 2025, entonces empezamos a ver destrucciones de empleo asalariado formal en las MIPYME. Entonces, la verdad es que los datos del INE más bien han venido a refrendar lo mismo que encontró el estudio del Banco Central. Es evidencia totalmente complementaria y la verdad es que con una productividad laboral que lleva estancada en los últimos 5 años, y los costos laborales han crecido persistentemente. Cada vez la brecha entre la productividad laboral y los costos salariales ha ido aumentando, ¿cierto? Y eso claramente es un factor que también ha repercutido en esta destrucción de empleo asalariado formal en el sí. sector privado, pero particularmente en las empresas de menor tamaño. Ahora, mencionaba Juan el estudio del Banco Central sobre el impacto de políticas como, por ejemplo, el salario mínimo, entre otros, en los costos laborales y cómo eso tiene un impacto en el desempleo. Y se hablaba ahí de un impacto en el mediano, en el largo plazo, en realidad, de 0,3 puntos porcentuales en la tasa de desocupación. ¿Sí quedó corto el Banco Central? Bueno, claro, estos siempre son estimaciones, Mm, ¿cierto? Entonces, yo me quedo más bien con el efecto que mm, hay. Por supuesto, probablemente va a haber que hacer un nuevo estudio, porque, como te digo, quizás uno de los elementos que no estaba incorporado era el subsidio que se le pagaba a las empresas para subsidiar el salario mínimo. mm, Ese elemento no estaba contemplado en el estudio y probablemente ese es un elemento que haya hecho que se haya quedado corto en las estimaciones. Eso es mm, porque es difícil sí. incorporar ese aspecto en los datos, pero Aislarlo, está, te digamos, fijas. claro. O sea, claro, lo que pasa es que eso es bien importante porque cuando se elimina finalmente este subsidio, entonces ahí es cuando recién las empresas empiezan a ver por completo el Sí. alza de costos salariales sin mayor productividad laboral, pero ya sin ayuda. Entonces el cambio es bien radical y ahí es donde ya se enfrenta el escenario real, por así decirlo. Entonces es cierto que en 2023, 2024 ya venían los costos salariales desalineados de la productividad laboral, pero es cuando se extingue el subsidio al salario mínimo para las empresas de menor tamaño, Mm, cuando realmente ese efecto se siente genuinamente. Y mm, ahí es donde entonces empieza a repercutir en el empleo. Entonces, probablemente todo indica que ese efecto finalmente está siendo mucho mayor mm. que el que había estimado el Banco Central. Estamos conversando con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Estamos hablando con él sobre las últimas cifras del mercado laboral. El desempleo llegó al 9,4% en el trimestre abril-junio. Y desde el gobierno han dicho que la situación del mercado laboral recién va a estar repuntando a fines del segundo semestre. ¿Cómo ves tú esa situación, Juan? ¿Cuándo debiésemos ver un repunte en el mercado laboral? Sí, yo comparto porque la verdad es que
cuando uno mira los fundamentos, ¿cierto?, que permiten explicar la creación de empleo asalariado formal en el sector privado, que debería ser el elemento que ayuda a la recuperación laboral, partamos por el crecimiento. El primer semestre está perdido en materia de crecimiento, Mm, ¿cierto? Entonces, efectivamente, todo indica que ya a partir del segundo semestre deberíamos empezar a ver una recuperación de la actividad económica y eso, por supuesto, que debiera ir contribuyendo a que veamos mejores cifras, que se empiece a recuperar la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. Luego está el tema de los costos salariales, ¿cierto? Los costos salariales se está haciendo un esfuerzo por tratar de contenerlos. mm, Por supuesto, hay políticas que ya están comprometidas, ¿cierto? Las 40 horas ya es un hecho, esa política va a continuar, el alza de la tasa de cotización previsional, ¿cierto? En agosto viene la segunda alza de la tasa de cotización, ¿cierto? Por sí. la reforma. Entonces, todo eso es una senda de costos que ya está zanjada, ¿ah? Eso ya es un dato, eso ya está, y van a seguir aumentando los costos laborales por esas reformas. En el salario mínimo es donde se ha logrado, ¿cierto?, reajustar en base a la inflación y por lo tanto se ha contenido un alza en términos reales. Y entonces eso es algo que probablemente vaya a empezar a ponerle coto a ese desalineamiento, pero la verdad es que ya está desalineado Mm. hace mucho rato. Entonces, todas esas cosas contribuyen en algo, probablemente cuando ya empiece a operar además el subsidio unificado al empleo a partir de octubre, ¿cierto? Empiecen a mostrar efecto estos subsidios que anunció el gobierno recientemente. Todo eso creo que va a ir ayudando, entonces yo comparto que vamos a tener datos muy malos, al menos durante 1 o 2 meses más, Mm, pero ya a medida que vayamos avanzando hacia los meses de verano, que además viene la estacionalidad positiva, sí. ¿cierto?, del verano, porque hay rubros que tienen su temporada alta en verano, como el comercio, la agricultura, el turismo, restaurantes, etcétera. Entonces se va a sumar una serie de factores que efectivamente van a ayudar a que veamos mejores cifras del mercado laboral hacia fines del segundo semestre. ¿Y este año se alcanzan a incorporar también los efectos de la mega reforma? No, yo diría que no, porque al final uno de los principales efectos de la mega reforma es estimular la inversión, Mm, que por supuesto es clave para estimular la generación de empleo. Sin embargo, las inversiones se materializan en periodos extensos. mm, ¿Ah? La inversión no es algo que uno haga de un mes a otro, sino que son procesos que toman bastante tiempo, ¿cierto? Además, todavía ni siquiera se ha aprobado, entonces después que recién se apruebe, ¿cierto? Tiene que pasar algún tiempo para que se empiecen a materializar los efectos. Entonces yo te diría que este año es muy difícil empezar a ver efectos y más bien los efectos más potentes se van a ver, yo te diría, en varios años más. mm. Pero quizás ya 2027 podríamos empezar a ver algunos efectos positivos asociados a la reforma. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Muchísimas gracias, Gabriela, que tengas muy buen día. Igual, chao.